Voy a tomar este versículo de referencia, Proverbios capítulo 16, versículo 1. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Sí, capítulo 16, versículo 1. Proverbios sobre la vida y la conducta. Dice la palabra del Señor con la bendición de Dios Todopoderoso. Proverbios 16, 1. ¿Lo tienen? No lo tienen. Dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Señor, gracias te doy por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón. Y vamos a hablar del tema de esta tarde, las decisiones. Dígale al que está a su lado, las decisiones. Hay decisiones que tomamos que no son muy buenas. Nos damos cuenta es cuando no nos resulta, ¿verdad?, la decisión que tomamos. Hay decisiones buenas, hay decisiones que nos dan dolor. ¿Cuántos en la vida han tomado alguna decisión que le ha dolido en el alma? ¿Verdad que sí? Decisiones fuertes, pero que usted tiene que tomar esa decisión. Hombres en la Biblia tomaron una decisión. Pablo tomó la decisión de servir a Cristo y dio la vida por Cristo. Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Andrés, todos ellos tomaron la decisión de servir y de seguir a Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo hemos también tomado una decisión. Tomamos la decisión de venir al culto esta tarde. Amén. Usted quizás dejó de hacer otras cosas por venir a la casa del Señor. ¿Cómo es el tema? Las decisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos como referencia hombres que tomaron decisiones terribles. Hubo gente también en la Biblia que, según la historia, eran indecisos y que tomaron decisiones por causa de otros, porque por no perder la amistad con ciertas personas, tomaron decisiones por querer congraciarse con otros. Y la Biblia, es clara en esto. El asunto es que nos encontramos, el apóstol Pablo, Juan, Jesús mismo tomó la decisión de entregarse. Dijo: Padre, pasa de mí esta copa, no sea mi voluntad sino la tuya. Había una decisión y de dar su vida. Y va
gran decisión tomó, porque por esa decisión estamos usted y yo. Por esa muerte de Jesús en la cruz estamos usted y yo aquí. Aleluya. Hubo un hombre un pastor que estaba iniciando su ministerio y siempre iba, le pedía consejo a su pastor, a su principal pastor. No hallaba qué hacer, y entonces dice que él dijo: ya no sé qué hacer, no aguanto más, voy a entregar porque la iglesia como que no me hace y yo como que tampoco lo hago. Y era una decisión muy fuerte. Pero de momento, en ese instante, empezó y cayó un viento fuerte y empezaron a caer montones de hojas y hojas. Y el pastor mayor, el anciano, dijo: pobre mi esposa, que como que dice, ahora le va a tocar que si puede. Pero él le dijo al pastor, al joven, le dijo: toma la escoba y barre tú. Bueno, está bien. Y él empezó a barrer, amontonó unas poquitas hojas y el viento se llevó esas hojas. Y volvía y otra vez, y el pastor lo miraba así, que le causó risa, y él no entendía por qué su pastor le dijo que barriera esas hojas, que no tenía sentido de a qué se refería. Entonces le dijo: detente ya, que estás aprendiendo. ¿Te diste cuenta que no pudiste recoger las hojas? Porque el viento no te dejó. Parafraseando, hay que esperar que el viento pare. Y él le dijo: es necesario que el viento se detenga para tomar buenas decisiones. ¿Me explico? Nadie amó tanto como Dios, pero nadie tampoco fue más odiado que Él. Nadie amó tanto como Él, pero nadie jamás ha sido odiado como Él. Políticos, empresarios, gente pobre, gente sencilla, de repente, gente adinerada, odian a Dios y Dios no les ha hecho nada. Pero nadie como Él, que ama al pobre, al rico, al que lo odia, al que lo quiere. Él ama a todos. Él ama al pecador. Él tomó una decisión. Y ese tomar las decisiones. Y él le dijo una frase de un hombre llamado Agustín Hipona,
que este hombre dijo: nunca te mudes en plena tempestad. Nunca hagas mudanzas en plena tempestad. El único que se puede atrever es un ladrón. Aprovechando que está lloviendo. Pero usted, y eso pasó por allá en la casa de él. Los vecinos pensaban que era el dueño de la casa y le hicieron una mudanza. No se dio cuenta y empezó a llover, la gente siguió. Pero me refiero que nadie, o mejor dicho, no se debe hacer mudanzas en plena tempestad. ¿Por qué? Porque siempre que de repente hay una molestia, hay una incomodidad, usted va a tomar una decisión incorrecta. Entonces, por eso es que es mejor que el viento pare, ¿verdad? Me hago entender. Que el viento pare para que usted y yo podamos tomar decisiones. En otras palabras, que podamos estar calmaditos, ¿verdad? Calmados, vamos a sentarnos, vamos a hablar y tomar decisiones correctas. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús no toma la decisión de morir por nosotros? No estaríamos aquí. Hubo un hombre en la Biblia que al parecer la historia lo cataloga como un hombre de indecisiones. Y sabe que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones. A todo le decimos sí. A todo le decimos sí. Alguien dice: ¿cuántos se van para el infierno? Ya va, escuché lo que están hablando. ¿Sí? A todos le decimos sí. Y hay otros que todo lo contrario. A todos dicen no. No, no. Se van a los extremos. No. Todo es no. Y la palabra de Dios me dice: vuestro sí sea sí y en él amén. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Gloria a Dios. Y Jesús dijo: lo que es más de esto, de mal procede. O sea, tal vez, a lo mejor, quizás, si voy, no voy, si hago esto o no hago esto. A veces somos muy indecisos para hacer cosas, para hacer las cosas. Este hombre del que me refiero yo es Pilato, que según historiadores dicen que Pilato era indeciso para hacer cosas. Y resalta más en la historia de la Biblia, en el juicio que le hicieron a Jesús. Era un gobernador de la área de Judea, y este hombre le entregaron a Jesús para que lo juzgara, para que hiciera un juicio al Señor. Los fariseos entregaron a Jesús. Bueno, Judas entregó a Jesús a los fariseos, a los sacerdotes, y estos hombres llevaron a Jesús ante Pilato. Y Pilato interroga a Jesús, y de entre tantas cosas, él le dice: ¿eres tú un rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Al parecer, Poncio Pilato, le impresionó
la forma de ser de Jesús, pero su indecisión no permitió que lo soltase. Porque por momentos Pilato quiso soltar a Jesús, pero los sacerdotes instigaban al pueblo para que le dijeran: crucifícale, crucifícale. Entonces él se encontraba como entre dos aguas. En mí está el soltarlo, pero allá. Y los fariseos decían: no queremos otro rey sino Herodes. Eso es. Entonces ellos: no, crucifícame. Y fue tanto que, bueno, pusieron a elegir entre dos personas, entre Jesús y entre Barrabás. Barrabás era un homicida, era un hombre que peleaba y no era de palabras, ¿no? Era con cuchillo, con machete, no sé, con espada. En ese entonces era un hombre que quizás posiblemente era cabecilla, era alguien tremendo. No sé si tenía la cara así cortada, así, no sé. Pero el tipo, bueno, es tanto que en la película La Pasión de Cristo, el que hizo el papel de Barrabás dice que él era ateo, italiano. Dice, cuenta él mismo que cuando está en la escena donde está sentado aquí Poncio Pilato, está Jesús y está Barrabás. Barrabás voltea a ver a Jesús. Según él dice que él era ateo. Pero en ese momento, cuando él miró a Jesús, al actor, cuando miró al actor, a Jesús, y Jesús lo volvió a mirar a él, dice que en ese momento su vida cambió y dejó de ser ateo y se convirtió a Cristo. Y ahora predica. Esa mirada del actor fue como la mirada de Jesús hacia él. Lo tocó y cambió su perspectiva y se convirtió. Pilatos fue tanto que su esposa, la esposa de Pilato, no pudo dormir, creo que por varias noches, no podía dormir a causa de este justo. Déjalo en paz, déjalo porque no puedo dormir por causa de este justo, le dijo la mujer de Pilato. Y para sorpresa de Pilato, esta palabra como que, ahora sí que como quien dice, no hay lo que hacer. Entonces, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Tú no sabes que tengo poder para soltarte o para condenarte, le dijo Pilato a Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo: ninguna autoridad te es dada si no fuere dada de arriba. Estas palabras fueron terribles para Pilato. Pilato en verdad no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. O sea, Juan capítulo 19, versículo 17, crucifixión y muerte de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 17.
y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Hace unas predicaciones atrás, Gólgota quiere decir cambio. Y allí fue donde, al parecer, la historia dice que David colocó, enterró la cabeza de Goliat. Y en ese mismo lugar fue donde crucificaron a Jesús. Y le pisó la cabeza a Satanás. Capítulo 19 de Juan, versículo 17, dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, está en mayúscula, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. David llevó la cabeza de Goliat a ese lugar. No podía entrar con algo inmundo a la ciudad. Entonces lo colocó allí, lo enterró allí. Y allí fue donde fue crucificado el Señor. Pagó el precio. Fue llevado como cordero al matadero. Y dice algo curioso. Dice, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Gloria a Dios. Muchos leyeron el título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No, ya va. Pilato corrige ese título. No es Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Y la única decisión para mí que Pilato tomó, una decisión acertada, cierta, concreta, dijo: lo que he escrito está escrito. Cualquier otra decisión fue así turbia, pero esta decisión que Pilato escribió el título más tremendo de toda la historia es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y para de paso, le cuento, a ver, ¿cuáles son los idiomas hoy día que son más resaltantes en el mundo? Es inglés, ¿qué más? ¿Cuál? El mandarín, la naranja también, el español, el latín, no. Pero los idiomas más resaltantes hoy día es el inglés, el francés también, ¿verdad? Francés, sí. Son los idiomas más resaltantes hoy. Si Jesús hubiese sido crucificado hoy, hubiese sido escrito en hebreo, en inglés, porque usted, para entrar a cualquier otro país, por lo menos debe saber inglés. Usted, si no sabe francés y entra a Francia, debe saber al menos inglés. El chichampú, ¿verdad? El chino también. Mandarín.
conoce los idiomas más resaltantes, bueno, el hebreo porque era el local, el griego, que era los de la filosofía y todo aquello, eran gente importante, eran gente que les gustaba estudiar. Y el latín, en esos tres idiomas lo escribió Pilato. Él lo escribió Inri. Olvídese de eso de Inri. Es mi opinión mío. Él lo escribió Inri. Se lo ve las luces Inri. Invitaciones que le da uno. Supuestamente esa es la abreviatura. Pero la Biblia no dice que Pilato escribió el título ¿cómo es? No, abreviado, no. Él lo escribió completo. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y cuando los judíos vieron ese título, dijeron a Pilato, 21 del capítulo 19 de Juan, versículo 21, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Porque él no se hizo llamar a sí mismo, soy Rey. El mismo pueblo de Israel dijo, cuando él entró en el asno, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey, Hijo de David, lo hicieron Rey. Sin embargo, él, cuando Jesús alcanzaba mucha fama, él se escondía, que no buscaba fama. Lo que buscaba era sanar, libertad, predicar la palabra de Dios. Aleluya. Y es tanto, hermano, que la única decisión certera que Pilato tomó fue el haber escrito ese título, Rey de los judíos. Escrito está. Gloria a Dios. Ellos dijeron, entonces respondió Pilato, lo que he escrito, él escrito. Se acabó. No que nada. La única decisión certera que tomó Pilato, tenemos que tener una decisión certera de seguir a Cristo. Pilato escribió allí ese título maravilloso, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y lo escribió en mayúscula, un título que quedó en la historia. Gloria a Dios, porque eran los idiomas más resaltantes. Al diablo le incomodó eso, de que escribieran Rey de los judíos. No. Él se hizo llamar, yo soy Rey de los judíos. Y digamos, hermano, ya la escribí. Llegaron tarde. Habían edictos que no se podían cambiar por nada. El único que tiene el poder para cambiar edictos reales se llama Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor.